¿Qué tal, mis amigos? Estamos presentando este nuevo estudio bíblico y por esta razón, bueno, vamos a hacer una oración de inicio. Yo soy el pastor Jorge Rodríguez para continuar junto al pastor Goncalves eh, este estudio, este taller bíblico. Así que te invito a hacer esta oración. Querido Padre Celestial, quiero agradecerte esta oportunidad de ser un instructor bíblico junto al pastor Goncalves para poder abrir, Señor, tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, con el auxilio de Él, poder entender tu palabra y poder también ayudar a muchas personas que sinceramente están escuchando este estudio a comprender más tu palabra y a conocer más a Jesús. En su nombre oramos y te agradecemos. Amén, Señor. Continuamos nuestro estudio entonces, ahora leyendo lo que corresponde al estudio número 1, titulado Jesús y las Sagradas Escrituras. Tenemos que empezar por la Biblia si nosotros vamos a estudiar la Biblia, porque si no entendemos, si no aceptamos la palabra de Dios, de nada serviría entonces que nosotros quisiéramos realizar un estudio de la palabra de Dios para que nuestro crecimiento espiritual sea verdadero. Vamos a comenzar leyendo esta introducción donde dice que cada vez parece más difícil separar los verdaderos de los falsos. Vivimos en tiempos confusos, los rumores se hacen pasar por hechos, o sea, la fake news, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta de que la mentira nunca termina bien y conduce a la muerte. ¿Quieres un ejemplo? El accidente de Chernóbil, por ejemplo, de 1986 en Ucrania. Se ocultó la terrible verdad sobre la fuga nuclear y esto condujo a la muerte de miles y miles de personas inocentes. Entonces, ¿cómo encontrar la verdad? ¿Cómo mantenerse lúcido y sensato en medio de la locura que produce toda la mentira que nos rodea? ¿Qué es lo que puede restaurar la verdad? ¿Por qué es una cuestión de vida o de muerte saber dónde y cómo encontrar la verdad? En este estudio entenderemos mejor cómo revela Dios la verdad por medio de la Biblia. Por eso es que yo les decía que debemos tener nuestra Biblia allí en la mano y comenzar a estudiarla juntos. Vamos a escuchar lo que nos dice en esta introducción el pastor Luis Goncalves. Olá, que tal meu amigo, que tal minha amiga? É um gosto para mim participar deste momento especial de tu vida, neste curso bíblico Jesús, restaurador de la vida. Que o Senhor te bendiga a ti e a toda tu família. Bueno, antes de empezar o tema de hoje, o primeiro tema, eu quero fazer uma oração. Pero antes da oração, só quero confirmar que estamos solamente empezando um curso bíblico com 20 temas que são temas exclusivos. Assim que prepara tu coração para conhecer melhor, aún mais, a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, o mensaje de restauração espiritual. Vamos a orar. Padre querido, muitas graças, Senhor, por este momento de estudo bíblico. Te suplicamos sabedoria, te suplicamos graça, direção para nós, para cada pessoa que está estudando a Bíblia neste momento. Entregamos, encomendamos todo em tus manos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bueníssimo. Eu tenho uma questão para ti. Imaginemos, por exemplo, uma situação em uma cidade. Imaginemos uma cidade bonita, um país hermoso, um país de prosperidade, um país rico de primeiro mundo. E agora imaginemos que neste país há uma cidade que, por um lado, é uma cidade muito rica e, por outro lado, é uma cidade pobre. Então, um dia passou uma tragédia nesta cidade, um terremoto histórico, o maior terremoto do século XX. E isto passou justo em China. Isto passou em uma cidade de China. E esse terremoto matou mais de 240.000 pessoas. Foi algo terrível. O maior do século XX. Agora, a pergunta quedou assim: por que tantas pessoas morreram? Por que tantas pessoas e tantas casas foram destruídas?
Claro, porque estas personas vivían cerca de un río, sus casas no tenían una buena estructura y por ese motivo el terremoto llevó todo y las personas que estaban allí murieron. ¿Sabe de una cosa? Lo mismo pasa en nuestros días. Lo mismo puede pasar en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Chile. Puede pasar en Sudamérica, en otras partes del mundo. Pero sobre todo, nosotros enfrentamos batallas, terremotos en la vida espiritual, en el matrimonio, en la familia, en la vida material o la vida financiera. Quizás tú estás pasando por un momento difícil. Quizás está pasando por una situación de pérdida. Quizás el terremoto pasó en tu casamiento. O quizás el terremoto pasó en la vida de un hijo, de una hija, que está metido en las drogas, metido en los vicios. Y tú estás luchando, estás buscando una salida, una solución, una luz. Yo imagino que no es fácil. Pero aqui, neste curso bíblico, vas encontrar resposta, fortalecimento, estrutura, base, sabedoria e o poder de Deus para vencer os terremotos, as tormentas, os problemas da vida. Permaneça conosco. Siga com o instrutor bíblico que está a seu lado, ou a instrutora bíblica que está a seu lado. E em seguida, regressarei com vocês. Muy bien, gracias, Pastor Luis. Ahora sí, con ustedes vamos a continuar entonces nuestro estudio número 1. Y vamos a ir a leer directamente la palabra de Dios. Así que te invito a que abras tu Biblia allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el versículo 26 al 40. Esta es una historia muy interesante. Yo voy a tratar de resumir. Allí está un discípulo de Jesús y está por otro lado una persona, un funcionario de la reina etíope, eh, que no se sabe su nombre, pero que había venido a Jerusalén a conocer más acerca de esta cultura judía, de esta religión judía. Y en realidad, en el fondo, este hombre estaba buscando a Dios. Vino a buscar a Dios, pero parece que ya se estaba yendo otra vez a su país sin haber entendido y conocido realmente a Dios. Y entonces Dios, como conocía su corazón sincero, vio su necesidad y le envió a Felipe para que pudiera acudir a él y ayudarlo a entender lo que él necesitaba entender en ese momento, que era la palabra de Dios. Así que bueno, ahí está el Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. El comentario que tenemos acá es: en esta historia podemos ver que la búsqueda de la verdad no es algo exclusivo de un grupo de personas. De hecho, todos necesitamos la verdad para vivir. El etíope era alguien instruido, pero no lograba entender el significado espiritual del mensaje profético. Es decir, la cultura y la instrucción no siempre garantizan el entendimiento de las cosas celestiales. Es decir, vos podés conocer mucha historia, mucha cultura de este mundo, podés ser un doctor en filosofía, en psicología, en cualquier rama de estudio. Sin embargo, las cuestiones espirituales son muy diferentes. Dice acá, sin embargo, aquel oficial era sincero en su búsqueda de la verdad. Eso sí, lo que tenía este hombre era una sinceridad en la búsqueda de la verdad. Y Dios conocía su corazón y por eso envió a Felipe para ayudarlo. Cuando él escuchó la explicación de Felipe acerca de la muerte de Jesús, que es descrita en ese libro que le estaba leyendo de Isaías 53, las cosas comenzaron a tener sentido para aquel hombre. Su corazón se llenó de alegría y gratitud por haber encontrado finalmente la verdad que con tanto anhelo había buscado. ¿Por qué a veces necesitamos ayuda para comenzar a entender la Biblia? ¿Verdad? Porque a veces necesitamos, porque todos necesitamos de todos. Y yo también voy a aprender contigo. La primera pregunta de este estudio relacionado con la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿cuál era la fuente de inspiración de los profetas bíblicos? Es decir, los que escribieron la Biblia.
Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta dice, ¿cuál era la fuente de inspiración de esos profetas? ¿La filosofía? No. ¿Ideas personales? No. ¿El Espíritu Santo? Claro que sí, por supuesto. Allí tenés que colocar la, el tilde en esa partecita donde dice el Espíritu Santo. La segunda pregunta dice, ¿dónde se origina el mensaje de los profetas? Es decir, fueron inspirados por Dios, pero ¿dónde se origina ese mensaje? El versículo se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según la verdad, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Dónde se origina el mensaje de los profetas? En la sabiduría humana, en Dios, en la experiencia personal. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? Muy bien, en Dios, por supuesto. La tercera pregunta tiene que ver con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿O solo el Antiguo Testamento? ¿O solo el Nuevo Testamento? Claro que sí, acá dice el versículo muy clarito, toda la Biblia es inspirada por Dios. La siguiente pregunta, la número 4, dice, ¿qué debemos buscar en las Escrituras? Y la palabra de Dios en San Juan 5:39 dice que escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, ¿qué debemos buscar en la palabra de Dios? ¿Prosperidad material? Como algunos lo hacen allí yendo a una iglesia porque están tentados a ser más prósperos materialmente. ¿Tenemos que buscar éxito profesional o tenemos que buscar vida eterna? Claro que sí, vida eterna es la respuesta. La pregunta número 5 dice, ¿quién es el verbo o la palabra que se describe en el Evangelio de San Juan? En el principio del verbo, dice San Juan 1, versículo 1 al 4 y también el versículo 14, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo, más atento, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era este? El que estaba lleno de gloria, el que habitó entre nosotros, el que vimos su gloria, el que fue el unigénito del Padre. ¿Quién es el verbo entonces aquí en San Juan? Exactamente, Jesús. Jesús es el verbo. La pregunta número 6 dice, ¿qué método utilizó Dios para crear todas las cosas? Y dice Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Qué método usó entonces aquí Dios? ¿Usó una pala, un martillo, un serrucho? ¿O simplemente mandó con su palabra y existió? Claro que sí. Dios mandó y existió. Es decir, el método utilizado por Dios en la creación fue la palabra, mandar, mandó, dijo y existió. La pregunta número 7 dice, ¿qué le dijo el centurión a Jesús? ¿Y por qué se maravilló Jesús? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre de baja autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, digo, ve y va, y al otro digo, ven y viene, y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que
dijo el centurión a Jesús, o sea, que Jesús llegó a maravillarse. ¿Mm? El centurión le dice a Jesús que Jesús use la palabra para sanar. Y hoy Jesús también puede hacer con nosotros, si nosotros le permitimos que Él pueda usar su palabra para sanarnos. Cualquier problema que podamos tener, así como el centurión tenía problemas con su criado. Pregunta número 8. ¿Cómo interpretaba las escrituras Jesús? Si nosotros queremos conocer las escrituras y nosotros estamos intentando eh, quizás aceptarla, vemos que Jesús la interpretaba. Tenía un método Jesús de interpretar la Biblia y qué bueno es tener en cuenta este método. Dice San Lucas allí en el camino de Maús junto a aquellos dos discípulos que iban caminando, se encontró Jesús con ellos. Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús utiliza la misma Biblia para interpretar la Biblia, usando textos que tienen que ver con ese tema en particular, pero que habla en otro lugar de la Biblia, ¿sí? Así que hay que utilizar la Biblia la Biblia se contesta a sí misma, en otras palabras. Y finalmente, ¿qué es lo que más te llamó la atención hasta ahora? ¿Aprendiste algo en este estudio? Bueno, coloca allí los comentarios. Seguramente este estudio va a estar saliendo por las plataformas digitales. Si tienes la posibilidad, coloca allí tu apreciación de lo que te gustó de este estudio. Si no, mandanos un WhatsApp también. Y entonces vamos a estar teniendo en cuenta lo que te gustó de este estudio. Escribilo ahí en tu cuaderno, que lo tenés a mano para tener registrado esa respuesta. Después, para pensar. Fíjense, si ustedes buscan en San Juan 17:17, dice, tu palabra es verdad. San Juan 14 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos buscando la verdad en las fuentes equivocadas? La verdad está en la palabra que revela a Jesús y el plan de redención por medio de su muerte en la cruz. San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué a veces preferimos ser presos de ilusiones agradables? A veces nos cuesta aceptar lo que la palabra de Dios nos dice y preferimos cuestiones agradables, fáciles de manejar, pero eso es toda una ilusión, no es nada verdadero. Lo verdadero está en la palabra de Dios. Alguno de los puntos vistos es más importante para ti, ¿cuál? Anota ahí también esos puntos. Si a vos te pareció más importante este punto, el otro punto, esto nos va a servir también para que podamos seguir ese estudio juntos. ¿Cómo estudiar y meditar y comprender la Biblia? Bueno, acá te vamos a dar algunos tips para que tengas en cuenta en el momento de estudiar la Biblia, en el momento de entender la Biblia, en el momento de meditar la Biblia para tu crecimiento espiritual. Primero, tenés que orar a Dios pidiendo sabiduría antes de leer o estudiar las Escrituras, porque nosotros seres humanos por naturaleza no podemos entender las Escrituras. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, por eso tenemos que orar a Dios pidiendo el auxilio de Él. Debemos comparar texto y analizar el libro y el capítulo y los versículos previos, posteriores al versículo que estás estudiando. Es decir, cuando yo estudio un texto de la Biblia, tengo que también estudiar el contexto inmediato que está de ese texto. Es decir, todo el capítulo que viene hablando anterior y el capítulo que sigue el libro para saber, para poder realmente interpretar ese versículo, ese texto. Reflexiona, ¿qué me está diciendo Dios? La pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué me está diciendo Dios con este versículo, con este texto de la Biblia? ¿Qué espera Dios de mí? Teniendo en cuenta lo que conozco de Dios, ¿qué decisión debo tomar ahora? Siempre que estudiamos la Biblia debemos tomar una decisión. Pero ¿qué nos dice Pastor Luis a continuación? ¡Qué maravilla! Alabado sea Dios, porque el curso bíblico está realmente espetacular. Eu agradeço muito a esta persona, a esse instrutor bíblico, essa instrutora bíblica, que comigo forma uma pareja missioneira para junto contigo
estudar a Bíblia. Eu sei que há uma pessoa que está solita com seu instrutor bíblico, ou há um grupo de pessoas, uma classe bíblica, ou um grupo pequeno reunido aí, com seu líder, com seu instrutor, ou quizás o pastor, e aí formamos nesse momento uma pareja missionária para juntos conhecer melhor a palavra do Senhor. E o tema de hoje é um tema riquíssimo, não? É um tema poderoso. E me chamou a atenção a história de Hechos capítulo 8, a história de Filipe e deste etíope. Isto me encantou, porque o etíope era uma pessoa rica, de uma cultura, era um funcionário público, e o homem leía a Bíblia, tentava entendê-la, pero não alcançava, não lograva. E o Senhor preparou o instrutor bíblico Filipe para ir a seu encontro e explicar-lhe a Bíblia. Lo mismo está passando ahorita com nós. Lo mismo está passando neste momento contigo, aí em sua casa, com seu celular, com seu tablet, com seu iPad. E nesse momento, com um grupo pequeno, com uma classe bíblica, uma igreja, há um instrutor bíblico contigo, e eu também estou contigo. E outro ponto que me chamou muito a atenção foi a pergunta número 1, que em la Santa Bíblia encontramos a resposta la segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 21, que confirma que os apóstoles e que os profetas escreveram a Bíblia sob a inspiração do Espírito Santo. Isso dá seguridade para nós. Outro texto que me chamou a atenção foi o texto de Hebreus, capítulo número 1, versículos 1 e 2. Quando menciona que o Senhor falou com nós e sigue falando com nós por los profetas e los apóstoles, pero também através de Cristo e através de sua palavra. Isto me llenou o coração de alegria e de paz. Outro detalhe interessante é o que está em Juan, capítulo número 1, versículos 1 al 3 e o versículo 14. Esse texto me gostaria de ler aqui em la Santa Bíblia, que diz em Juan, capítulo número 1, versículos 1 al 3. Escrito está: En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Bueno, esse texto menciona a importância do verbo. E nesse caso, nesta versão Reina Valera 2000 que estou usando, esta versão mostra a expressão verbo, pero há outras versões que dizem palavra. Diz, en el princípio existia a palavra. Ou seja, palavra e verbo são a mesma coisa, significa lo mesmo. Então, neste caso, este verbo ou esta palavra é uma referência direta a Cristo Jesús. Te muestro. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Escrito está: E el verbo se hizo carne e habitou entre nosotros, lleno de gracia e de verdade. E vimos su glória, glória como el Hijo único del Padre. Eu pergunto a ti, minha irmã e meu irmão, eu pergunto ao grupo pequeno, à classe bíblica, eu pergunto a ti, jovem, adolescente, quizás a um niño. A pergunta é: quem se hizo carne e habitou entre nós? Claro, muito bem, felicitações, foi Cristo Jesús. Cristo se hizo carne, por lo tanto, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra de Deus. Como estava profetizado em Isaías capítulo 7, versículo 14, e em Isaías capítulo 9, versículo 6, e a confirmação em Miqueias capítulo 5, versículo 2, e Mateus capítulo 1, desde o 20 ao 23. Ou seja, Cristo realmente é o verbo, é a palavra de Deus. E isto é tão profundo e tão importante, ¿sabes por quê? Porque em la criação, o Senhor usou a palavra para criar. Usou a palavra como o Senhor dizia que haja luz, e hubo luz. A luz apareceu. O Senhor criou todas as coisas através de sua palavra. E quando Cristo vino a essa terra, quando Cristo anduvo neste mundo, Cristo usou
también la palabra, ¿para qué? Para sanar, para curar, para restaurar las personas. Como fue el caso del paralítico del estanque de Betesda. Cristo, usando la palabra, dice, levántate y anda y camina. Y el otro fue con el leproso, cuando Cristo dice, estás purificado, sé limpio. Y el otro con el ciego, y Cristo solamente da una palabra, una orden, y el hombre fue totalmente sanado. O sea, la palabra usada para crear y la palabra usada para restaurar. Cristo es esta palabra, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y estoy seguro que ese mismo Cristo está dispuesto a restaurar tu vida espiritual. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra de Dios. Es la boca de Dios. Es la boca de Cristo. Y mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Aquí hay poder para restaurar su familia, restaurar su hijo, su hija. Hay poder en esta palabra para restaurar su casamiento, para restaurar su salud física, para una restauración de la salud mental, emocional, espiritual. Estoy hablando a una persona que está con depresión, a una persona que está pasando por pánico, a una persona que está viviendo una pérdida, a una persona que está luchando con un hijo que está metido en las drogas. Estoy hablando a una persona que está pasando por una lucha espiritual, o quizás por pensamientos extraños de suicidio, o quizás una persona que está pasando por una situación de problemas financieros, o quizás tú estás desempleado. Por el tema de toda la pandemia te llevó a un desempleo. Mi amiga y mi amigo, hay esperanza todavía. Hay poder en el nombre de Cristo, en su palabra, para restaurar tu corazón, para restaurar tu familia, para restaurar tu vida, para fortalecer la fe y para prepararte para una vida victoriosa, una vida con Cristo en el corazón. Yo te pregunto, ¿usted cree en esta palabra? ¿Usted cree en este libro? ¿Usted acepta la palabra de Dios y a Cristo en su corazón? A ver, levante la mano. Si usted acepta, si usted cree, levante la mano. Si yo creo y yo acepto también. Felicitaciones. Siga firme con nosotros, porque estamos solamente empezando este curso bíblico. Y durante toda la semana tenemos una tarea para ti, para que durante la semana estudie un poco más acerca de comunión, acerca de relacionamiento y acerca de misión. Y también, por favor, hay que inscribirse para recibir nuestros materiales y más temas de la palabra de Dios. Bendiciones. Siga con ese instructor bíblico que está a su lado. Siga con esta profesora, este profesor, que te va a ayudar por todo el curso, formando conmigo una pareja misionera. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias, Señor, por este primer tema. Gracias, Señor, porque en Cristo y en su palabra encontramos la fortaleza, la estructura para enfrentar los terremotos de la vida, las tormentas de la vida. Señor, derrama tu gracia sobre esta persona que ora conmigo. Yo la entrego en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Pastor Luis. Qué bueno es que podamos trabajar juntos y qué importante es entonces la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, después de haber estudiado y haber entendido un poquito más acerca de la palabra de Dios, tal vez puedes compartir conmigo este compromiso de fe, donde podemos decir que deseamos conocer más la Biblia. Yo deseo conocer más la Biblia a fin de ponerla en práctica para ser restaurado por Jesús todos los días.
Ese sería tu compromiso y mi compromiso. Tenemos algunos estudios adicionales donde vamos a darnos cuenta que Jesús oró ya por nosotros, porque dice San Juan 17:20, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Jesús estaba orando por sus discípulos, pero también estaba orando por ti y por mí, porque dice, oraré también por aquellos que van a creer lo que ustedes le van a enseñar. Jesús también quiere relacionarse contigo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y ahí te presento este cuadrito donde aparece el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenés 7 días de aquí en adelante para leer estos versículos. Mateo 5, hay varios días allí, Mateo 6 también y Mateo 7. Al lado de cada versículo vas a notar qué dice Dios en el texto y cuál es mi respuesta. Es decir, qué es lo que te está diciendo Dios, te está preguntando, y vos vas a responder ahí de acuerdo a lo que vos entendés. Que Jesús te ayude, que el Espíritu Santo te acompañe a lo largo de estos días que vas a estar allí mirando tu Biblia, teniendo esta comunión con Él, y ojalá, Dios mediante, vamos a encontrar nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios juntos, aquí con el Pastor Luis. Que Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo, muchas bendiciones. Chao, chao.